porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios tiene pensamientos sobre ti, no sobre la humanidad en general, sobre ti, pensamientos activos, presentes, concretos, de paz, no de condenación. Ese versículo fue escrito a personas en el exilio, personas que habían sido arrancadas de su tierra, que habían perdido su templo, que vivían en territorio ajeno, preguntándose si Dios todavía tenía algo para ellos. Y Dios les dijo: todavía pienso en ti. Mis pensamientos sobre ti no cambiaron, porque tus circunstancias cambiaron. Esta mañana, desde donde sea que estés, con lo que sea que traigas, esos pensamientos de paz siguen siendo sobre ti. El Dios que los tuvo en el exilio, los tiene en tu mañana. No cambiaron por tus fracasos, no se diluyeron por tus distracciones. Siguen siendo pensados activamente sobre ti, ahora. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Me alegra profundamente que estés aquí esta mañana, no solo porque viniste a buscar a Dios, que ya es hermoso, sino porque la decisión de comenzar el día de esta manera dice algo sobre quién eres, antes de que el día haya hecho nada contigo todavía. Dice que hay en ti algo que busca más que lo que el mundo ofrece, que la rutina no es suficiente, que la distracción no llena lo que verdaderamente necesita ser llenado, que hay una parte de ti que sabe que este día tiene un potencial que solo se accede desde un lugar diferente al que el mundo sugiere que empieces. Gracias, Padre, por esta mañana, por el latido que continúa sin que yo tenga que recordarle que siga latiendo, por el aire que llena los pulmones sin que yo tenga que pedirlo, por la fidelidad silenciosa y constante que sostiene la vida mientras yo duermo y mientras yo me olvido de agradecer. Gracias porque tus pensamientos sobre mí esta mañana son de paz, aunque los míos sobre mí mismo a veces no lo sean, aunque la voz interna que me acompaña no siempre sea tan amable como la tuya. Que tu manera de verme esta mañana sea más fuerte que la mía propia. Gracias porque esta mañana es nueva, no la continuación de ayer con sus fracasos y sus dispersiones. Una mañana nueva con misericordias nuevas, con la posibilidad real de que hoy sea diferente, no porque las circunstancias cambien, sino porque yo elija comenzarlo desde un lugar diferente. Quiero hablar contigo honestamente antes de orar, porque creo que hay algo específico que trajo a la mayoría de los que están aquí esta mañana. No es solo el deseo de tener un día productivo, es algo más profundo que eso, y que el enfoque y la productividad no pueden resolver por sí solos. Hay personas que llegaron dispersas, pero no porque no sepan organizarse. Están dispersas porque están cansadas, porque llevan meses o años en una cinta que da vueltas sin llegar a ningún lugar que se sienta significativo. Y la dispersión es a veces la respuesta del alma al agotamiento de esforzarse sin ver fruto. Hay quienes llegaron cargando la frustración de un fracaso que tocó algo que importaba mucho, que no es solo la molestia de que algo salió mal, es el dolor específico de haber invertido en algo, haberlo esperado, haberlo querido, y que no haya llegado. Ese tipo de fracaso tiene un sabor particular, y hay quienes llegaron necesitando la gracia de Dios, pero que en algún nivel sienten que no la merecen esta mañana, que tienen que ganársela de nuevo, que la misericordia que recibieron la última vez fue usada y que esta vez llegan a pedir otra porción de algo que no deberían necesitar tan seguido. Para todos ellos, para ti, esta mañana tiene algo diferente a lo que el mundo ofrece. No técnicas ni estrategias, una presencia. La del Dios que tiene pensamientos de paz sobre tu vida en este momento exacto. Y esa presencia puede cambiar lo que ninguna técnica puede. Escribe en los comentarios lo que más necesitas que cambie en tu interior hoy, no en tus circunstancias, en tu interior. Claridad, paz, valor, perdón, descanso. Solo una palabra. Es tu oración más honesta de esta mañana. El guión anterior sobre estos temas habló del enfoque como práctica. Esta mañana quiero hablarte del enfoque desde un ángulo diferente, no como algo que se practica,
sino como algo que se recibe cuando uno sabe quién es. Porque el problema de enfoque más profundo no es de disciplina, es de identidad. Cuando no tengo claro quién soy, cuando mi identidad es fluida y depende de lo que hago y de lo que logro y de lo que otros dicen de mí, la atención va hacia donde la identidad busca confirmación. Hacia el teléfono para ver cuántos likes, hacia las comparaciones para ver si estoy avanzando, hacia las opiniones externas para saber si valgo. Pero cuando la identidad está anclada en algo que no cambia con las circunstancias, cuando sé quién soy independientemente de lo que logré hoy, el enfoque tiene un fundamento diferente. Ya no busca confirmación porque ya la tiene. Puede dirigirse a lo que importa en lugar de a lo que provee seguridad de que existo y que valgo. Jesús comenzó su ministerio público después del bautismo, y lo primero que hizo Dios, antes de que Jesús hiciera un solo milagro, antes de que predicara un solo sermón, antes de que reuniera un solo discípulo, fue declararle su identidad. Esta es mi palabra amada en quien me he complacido. No cuando termines tu ministerio, no cuando hayas demostrado que eres el Mesías, antes de que empiece, ahora. Esta es mi palabra amada. La identidad fue establecida antes de la tarea, el amor fue declarado antes del rendimiento. El enfoque de Jesús durante 3 años de ministerio tuvo ese fundamento, y en el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús 3 veces, las 3 comenzaron igual. Si eres hijo de Dios, sí, no afirmando, cuestionando, intentando desviar el enfoque atacando la identidad. Porque si logras que alguien dude de quién es, el enfoque se va a resolver esa duda y ya no puede estar en la misión. Jesús no debatió con la pregunta, no demostró que era hijo de Dios, respondió desde la certeza de quién era sin necesitar probarlo, y esa certeza fue el enfoque. Cuando sabes quién eres, no necesitas demostrarle nada al que te cuestiona, y la atención queda libre para lo que realmente importa. Hay también en el enfoque desde la identidad una liberación del perfeccionismo. La persona que construye su identidad sobre el rendimiento necesita enfocarse perfectamente porque un mal día amenaza quién es. La persona cuya identidad está en Dios puede enfocarse con libertad porque un mal día no cambia quién es. Eso no produce descuido. Produce el tipo de esfuerzo más sostenible que existe, el esfuerzo que viene de la seguridad de quien ya fue aceptado y que por lo tanto puede dar su mejor esfuerzo sin el miedo de que si no es suficiente dejará de ser amado. Señor, que el enfoque de hoy no nazca del miedo de fallar ni del impulso de probar algo, que nazca de saber quién soy en ti, de la certeza de que antes de que haga nada, hoy ya soy tu amado, y que de esa certeza fluya naturalmente el enfoque en lo que realmente importa. Ahora quiero hablar del fracaso, desde un ángulo que el guión anterior no exploró. No del fracaso como algo que hay que superar y dejar atrás, sino del fracaso como material de formación, como una de las herramientas principales que Dios usa para construir el carácter que el propósito requiere. Hay una frase del apóstol Pablo en Romanos 5 que tiene una densidad que normalmente se pasa rápido porque suena a cliché espiritual, pero que al examinarla de cerca revela algo extraordinario. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La palabra tribulaciones ahí incluye el fracaso. Y Pablo no dice que la tribulación produce paciencia mágicamente. Dice que la tribulación es el proceso que produce paciencia cuando se atraviesa de cierta manera. La paciencia no se aprende en el éxito. Se aprende en el proceso de fallar y no rendirse. La paciencia producida produce prueba, que en otros textos se traduce como carácter aprobado. El carácter no se prueba en circunstancias fáciles, se prueba en las difíciles. Un material que solo funciona en condiciones perfectas no tiene mucho valor en el mundo real, donde las condiciones rara vez son perfectas. Y el carácter aprobado produce esperanza. No esperanza superficial que dice que todo va a salir bien porque sí. Esperanza fundada en la evidencia de que ya atravesé cosas difíciles y no me destruyeron, que ya fallé y me levanté.
que el proceso de tribulación que temía fue atravesado y produjo algo en mí que no estaba antes. Eso es completamente diferente a la narrativa de que el fracaso es un obstáculo que hay que superar para llegar al destino real. En la perspectiva de Pablo, el fracaso es parte del camino hacia el destino, no el desvío del camino, el camino mismo. Sin el fracaso, no hay la formación que el destino requiere. Mira a José. El sueño que Dios le dio era que sus hermanos se inclinarían ante él. Entre el sueño y el cumplimiento hubo traición, esclavitud, acusación falsa y cárcel. Si hubiera un camino más corto entre el sueño y el cumplimiento, que no pasara por esas cosas, Dios habría usado ese camino. Pero el carácter que José necesitaba para administrar el poder que el cumplimiento del sueño iba a darle, solo se forma en esos crucibles. La humildad de haber sido esclavo, la integridad mantenida bajo presión extrema, la paciencia aprendida en el olvido de la cárcel. Sin eso, José no habría podido manejar bien lo que vino después. El fracaso que cargas esta mañana no es evidencia de que el sueño fue equivocado. Puede ser parte del proceso de formación para administrar lo que el sueño producirá. Puede ser el crucible, donde se está formando el carácter que el destino requiere y que ningún camino más cómodo podría producir. Eso no significa que el fracaso no duela. No significa que la frustración sea señal de poca fe. Significa que Dios puede y suele usar lo que duele para producir lo que ninguna otra cosa podría producir. Y eso cambia completamente la manera de relacionarse con el fracaso. Y ahora quiero hablar de la gracia desde un ángulo que creo que es el más transformador de los tres. No la gracia como concepto teológico que hay que creer. No la gracia como recurso que hay que recibir. La gracia como encuentro. Como la experiencia de ser completamente conocido y completamente amado al mismo tiempo. La diferencia entre conocer la gracia y experimentar la gracia es la diferencia entre saber que hay agua y beber agua. Los dos son reales. Los dos importan, pero solo uno calma la sed. Y hay personas que tienen toda la teología de la gracia perfectamente ordenada en la mente y que sin embargo siguen sedientas. Juan 4 tiene la historia de la mujer samaritana, que es quizás el relato más completo de lo que es la gracia como encuentro en todo el Nuevo Testamento. Una mujer con 5 matrimonios a cuestas, viviendo con alguien que no es su esposo, sola en el pozo al mediodía, porque la vergüenza la hacía evitar las horas cuando estaban las demás mujeres. Jesús le pidió agua. Ella se sorprendió de que un judío le hablara. Él le habló del agua viva. Ella pensó que hablaba de agua literal. Él le reveló que conocía toda su historia. Y en ese momento, cuando fue completamente conocida sin que Jesús se levantara y se fuera, algo cambió. No fue la teología del agua viva lo que la transformó, aunque era verdad. Fue el encuentro de ser completamente vista, con toda su historia expuesta, y recibir en respuesta no juicio, sino oferta. El que te dijo todo lo que hiciste, no el que te condenó por todo lo que hiciste. El que te ofreció agua cuando te vio completamente. Ese es el encuentro con la gracia que transforma. No recibir perdón abstracto, sino ser conocido completamente, con los fracasos y las vergüenzas y los patrones repetidos y la historia que se lleva en secreto. Y recibir en respuesta no el rechazo esperado, sino la oferta del agua que sacia de verdad. La mujer fue a la ciudad a decirle a todos: «Venid y ved a un hombre que me dijo todo lo que he hecho». Eso fue lo que la lanzó al testimonio. No que le dijeron que era buena, que fue completamente conocida y aún así amada. Esa combinación de ser visto y ser amado es la que transforma. Lucas 15, con sus 3 parábolas de lo perdido, muestra otro ángulo de lo mismo. En cada parábola hay una búsqueda activa, un encuentro y una celebración. El énfasis no está en lo que el perdido hizo o dejó de hacer, está en el gozo del encuentro. La gracia se deleita en el encuentro. No lo hace con resignación, sino con celebración. Esta mañana no buscas solo recibir un recurso, estás teniendo un encuentro con el Dios que te conoce completamente,
que sabe exactamente qué hay detrás de la dispersión y del fracaso y de la vergüenza, y que en respuesta a ese conocimiento completo no se aleja, sino que ofrece el agua que sacia, que celebra el encuentro. Si este mensaje está llegando a un lugar real en ti esta mañana, presiona el botón de me gusta ahora, porque hay alguien más que también está disperso, frustrado por su propio fracaso y necesitando encontrarse con la gracia de Dios de una manera que deje de ser solo concepto y se vuelva experiencia. Tu gesto puede llevar este video hasta esa persona hoy, y ese encuentro con la gracia que tú ya estás teniendo puede cambiar algo en la historia de alguien que todavía no sabe que este video existe. Hazlo pensando en esa persona, con esa generosidad. Antes de entrar en la oración, quiero que escuches algo sobre quién eres en este momento exacto, antes de que la oración cambie nada. Porque la oración no te hace más amado de lo que ya eres. No te vuelve más merecedor de la gracia de lo que ya eres. Solo abre la conciencia a lo que ya existe. Eres alguien cuyos pasos son ordenados por Dios, incluso cuando se sientes perdido. Salmos 37, 23. Dice que el Señor afirma los pasos del que le agrada. No los pasos perfectos, los pasos, los torpes, los desviados, los que caen también. Dios afirma los pasos del que tiene el corazón orientado hacia Él. Y el hecho de que estés aquí esta mañana buscándolo es evidencia de que el corazón todavía está orientado hacia Él, aunque el camino haya sido tortuoso. La dispersión no borró la orientación. El fracaso no canceló la dirección. Estás aquí. Eso dice más sobre quién eres que cualquier fracaso reciente. Eres alguien que fue diseñado para caminar con enfoque, con fruto, con la experiencia cotidiana de la gracia de Dios. No como excepción, como norma, como la vida que Dios llamó abundante y que no es reservada para los perfectos, sino para los que aprenden a recibir lo que Él da cada mañana. Quédate hasta el final porque al cierre voy a compartirte algo que creo que es diferente a lo que normalmente se comparte en videos de oración. Una perspectiva sobre la relación entre el enfoque, el fracaso y la gracia que puede cambiar la manera en que ves estos tres temas, no solo hoy, sino de manera permanente. Y también voy a darte algo muy práctico, no una lista de cosas por hacer, una sola pregunta que si la usas cada mañana, tiene el poder de transformar la calidad de cómo empiezas tus días. No te vayas antes de recibirla porque esa pregunta puede ser lo más útil que lleves de esta mañana. Llegó el momento de orar, y esta mañana quiero prepararte de una manera muy específica para el tipo de oración que vamos a hacer. No una oración de petición solamente, una oración de encuentro, de posicionarte delante de Dios, no para pedirle cosas, sino para recibirlo a Él y dejar que su presencia haga lo que ninguna lista de peticiones puede hacer. Cierra los ojos si puedes, respira 3 veces despacio, con cada exhale suelta algo. Con la primera, el peso del fracaso reciente. Con la segunda, la dispersión y el caos de lo que viene. Con la tercera, la vergüenza que sugiere que no eres bienvenido en esta presencia. Y ahora imagina, no como ejercicio de fantasía, sino como acto de fe, que Dios te está mirando en este momento con la misma mirada con que el Padre miró al Hijo que llegaba de lejos. No con decepción, no calculando los errores, con el gozo del que ve regresar a quien ama. Esa mirada es real, está sobre ti ahora. Desde ese lugar, visto y amado antes de decir una sola palabra, entramos juntos en la presencia del Dios que tiene pensamientos de paz sobre nosotros esta mañana. Antes de comenzar esta oración, quiero hacer una pausa muy especial. Si este canal ha sido un refugio para ti, si aquí has encontrado paz cuando más la necesitabas, hoy quiero invitarte a dar un paso más profundo en tu camino espiritual. Puedes unirte como miembro Cordero de Dios. Al hacerlo, tendrás acceso a videos exclusivos que preparo con mucho amor solo para los miembros, reflexiones más íntimas, momentos más profundos de oración, y además tendrás prioridad en la respuesta a tus comentarios.
porque quiero acompañarte más de cerca en tu proceso. Ser Cordero de Dios no es solo apoyar el canal, es formar parte de una comunidad que camina unida en fe, incluso cuando el mundo afuera parece difícil. Si sientes en tu corazón que este espacio te ha bendecido, el botón Unirme está justo aquí abajo. Ahora sí, preparemos el corazón para hablar con Dios. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Y lo primero que quiero hacer esta mañana no es pedirte nada, es recibirte a ti. Porque antes de que este día exija algo de mí, antes de que yo te traiga mis peticiones, necesito recordar quién eres y quién soy yo en relación a ti. Hay una ansiedad sutil en mí que llega con el amanecer. La ansiedad de tener que probar hoy que valgo, de tener que demostrar con los resultados del día que soy alguien que merece el espacio que ocupa, que produce lo suficiente, que logra lo suficiente, que es suficiente. Esa presión de la que ni siquiera soy siempre consciente, pero que moldea cómo comienzo cada día. Como si el valor que tengo dependiera del rendimiento que produzca, consume una energía que necesito para otras cosas. Y muchas veces, la dispersión que experimento no es falta de disciplina, es el agotamiento de ese esfuerzo constante de probar. Señor, habla a esa ansiedad esta mañana con la misma claridad con que hablaste sobre Jesús en el bautismo, antes de que hiciera nada, antes de que comenzara. Este es mi amado. Que esas palabras sean para mí también. Que mi valor esta mañana no esté en lo que voy a producir hoy, sino en lo que tú declaraste sobre mí. Que el enfoque de este día nazca desde esa seguridad. Que no persiga la aprobación que ya tengo. Que no busque demostrar lo que ya fue establecido. Que pueda orientar la atención con la libertad de quien no tiene nada que probar y que por lo tanto puede dar todo lo que tiene sin el miedo de que no sea suficiente. Dame claridad sobre lo más importante del día que empieza, la capacidad de ver a través del ruido de lo urgente hasta lo que realmente tiene peso eterno. Y dame la valentía de proteger eso, de no sacrificarlo en el altar de lo que grita más fuerte aunque importe menos. Que en cada momento en que sienta que el enfoque se va, pueda volver a esta pregunta: ¿en quién soy? No, ¿qué tengo que hacer? Sino, ¿en quién soy? Porque cuando la respuesta a esa pregunta es clara, el enfoque en lo que importa sigue de manera más natural. Guarda mi mente hoy, Señor, de las comparaciones que dispersan la atención hacia lo que otros logran y alejan la mirada de lo que yo fui llamado a hacer. De la autocrítica, que fragmenta la energía en reproches que no producen nada. De la preocupación por el mañana, que roba el presente, que es el único lugar donde se puede actuar. Que sea alguien completamente presente en este día, no perfectamente productivo, completamente presente. Que la persona con quien hable hoy sienta que estoy aquí de verdad. Que la tarea que emprenda hoy sea hecha con toda mi atención. Que al final del día haya habitado este tiempo en lugar de dejarlo pasar. Padre, ahora vengo a hablar de algo que cargué hasta aquí y que necesito no solo confesar, sino entender. El fracaso. Porque no es suficiente con soltarlo. Necesito entender qué quieres producir en mí a través de él. Porque si solo lo suelto sin entenderlo, probablemente repita el proceso. Hay una frustración específica en este fracaso que va más allá del evento. Es la frustración de haberlo intentado genuinamente, de no haber sido descuido ni irresponsabilidad, de haber dado lo que tenía y que aún así no haya sido suficiente para el resultado que buscaba. Esa es la frustración más difícil porque no tiene un culpable claro. Y junto a la frustración hay una pregunta que temo hacerte porque no sé si voy a gustar la respuesta. ¿Para qué permitiste que esto pasara? No como reproche, sino como petición genuina de entender, porque si no entiendo el para qué, el fracaso solo pesa. Cuando entiendo el para qué, el peso tiene sentido. Señor, muéstrame qué estás formando en mí a través de esto. No tienes que darme la imagen completa ahora mismo, solo el próximo paso, solo la siguiente pieza del rompecabezas que me permita ver que hay diseño en lo que parece desastre, que hay propósito en lo que parece obstáculo, que pueda mirar este fracaso
con los ojos con que miraste el proceso de formación de José. No como el fin de la historia, sino como un capítulo. No como la derrota que cancela el sueño, sino como el proceso que forma el carácter para administrar el cumplimiento del sueño. Extrae de este fracaso lo que solo puede extraerse desde adentro de él: la humildad que no se aprende en el éxito, la dependencia de ti que surge cuando las propias fuerzas demostraron sus límites, la empatía con otros que fracasan, que solo pueden hacer de haberlo experimentado uno mismo. Que lo que aprendí en esto sea incorporado, que no sea un aprendizaje teórico que se evapore con la siguiente temporada de éxito. Que entre profundo, que cambie algo en cómo pienso, en cómo actúo, en cómo me relaciono con las oportunidades que vendrán. Y Señor, que la frustración que sentí sea honrada, no ignorada, no minimizada, honrada como evidencia de que me importó lo que intenté, que me importas tú, que la pasión que produjo el intento sigue viva aunque el intento no haya llegado al resultado esperado, que esa pasión no sea apagada por el fracaso, sino purificada por él, que me levante de este fracaso diferente de cómo caí, con algo que no tenía antes, con el carácter aprobado que Romanos 5 dice que produce la tribulación cuando se atraviesa de la manera correcta, que caer y levantarse sea parte de mi historia, pero no el final de ella. Escribe en los comentarios: mi fracaso no me define, me forma. Es la declaración del cambio de perspectiva que estamos pidiendo esta mañana, de verlo como veredicto a verlo como proceso. Escríbela y hazla tuya. Padre, ahora vengo a lo que más necesito esta mañana, aunque a veces sea lo más difícil de pedir. No pedir que cambies mi situación, pedir que me encuentres. Que lo que suceda en esta oración no sea solo la transferencia de recursos espirituales, sino un encuentro real con tu presencia. Porque hay un cansancio en mí de relacionarme con la gracia como con un recurso que se administra, que se pide cuando se necesita, se recibe, se usa y se agota, y luego se vuelve a pedir. Esa es una relación con la gracia que a la larga produce agotamiento en lugar de renovación. Quiero lo que experimentó la mujer samaritana, ser completamente conocido, con todo lo que hay en la historia que preferiría que nadie viera, y recibir en respuesta no el distanciamiento esperado, sino la oferta del agua que sacia. Quiero ese encuentro donde ser visto y ser amado suceden al mismo tiempo. Señor, te doy acceso completo esta mañana, no la versión de mí que me gustaría presentar, la versión real, la que tiene la dispersión y la frustración y los patrones que me avergüenzan, la que a veces no entiende lo que haces, la que a veces está enojada con las circunstancias que permites. Esa versión completa te la traigo esta mañana, no porque quiera que la apruebes toda, sino porque sé que solo lo que es traído puede ser sanado, solo lo que es visto puede ser transformado. Y si guardo partes de mí en la oscuridad, esas partes no pueden recibir la luz que necesitan. Recibo tu gracia esta mañana sobre cada área que te acabo de dar acceso, sobre la dispersión que viene de buscar identidad en el rendimiento, sobre la frustración del fracaso que todavía escuece, sobre los patrones que se repiten a pesar de las promesas de cambio, sobre el cansancio de esforzarme sin sentir que algo cambia. Que esa gracia no llegue solo a la mente, sino al corazón. Que no sea solo teología, sino experiencia. Que algo en este momento sea diferente a lo que era antes de que empezara esta oración. Que el encuentro sea real, aunque no tenga palabras precisas para describirlo. Y que el resultado de este encuentro no sea solo sentirme mejor esta mañana, que sea transformación. Que la gracia que es también enseñanza, según Tito 2, enseñe en mí algo que no aprendí antes, que forme algo que el esfuerzo propio no ha podido formar. Que salga de esta oración más parecido a quien fuiste diseñando que soy. No de golpe, un paso, el paso que solo la gracia puede dar porque está por delante de lo que yo puedo alcanzar por mis propias fuerzas. Ese paso dado por tu mano es lo que le pido a esta mañana.
Señor, que la experiencia de tu gracia en esta oración sea tan real que me cambie la manera de buscarla de aquí en adelante. Que ya no la busque como recurso, sino como encuentro. Que cada mañana sea una cita con alguien que me conoce completamente y que me ama completamente al mismo tiempo. Quiero profundizar en algo sobre la relación entre identidad y atención, que creo que es uno de los descubrimientos más importantes que se pueden hacer sobre el enfoque. La atención siempre sigue a la identidad. ¿A dónde va la identidad en busca de confirmación? Ahí va la atención. Si mi identidad está construida sobre ser apreciado por los demás, mi atención irá constantemente hacia las señales de aprobación o rechazo en los rostros de quienes me rodean. Si está construida sobre el logro, mi atención irá a medir el progreso y a comparar con los que logran más. Si está construida sobre la apariencia espiritual, mi atención irá a calcular cómo soy percibido en mi comunidad de fe. Cada una de esas construcciones de identidad produce una dispersión específica, una forma de no poder estar completamente en el presente porque parte de la mente está siempre en el negocio de sostener la identidad. La identidad en Cristo es la única que no requiere sostenimiento. No hay que ir a ningún lugar a confirmarla porque ya fue confirmada desde el cielo antes de que hiciéramos nada. No hay señales externas que buscar porque la fuente está dentro y no depende del ambiente. Esa es la razón por la que Jesús podía estar completamente presente con la persona que tenía delante sin la distracción de cómo era percibido, sin calcular el efecto de sus palabras en su reputación, sin dividir la atención entre la persona y la imagen. Tenía la identidad tan sólida que la atención estaba completamente libre. Señor, que la identidad que tengo en ti sea tan sólida esta mañana que la atención quede libre. Que no tenga que ir a ningún lado a buscar confirmación de que existo y que valgo. Que la mirada pueda estar completamente en el día que comienza, en las personas que voy a encontrar, en el trabajo que voy a hacer, completamente presente, porque completamente seguro. Que esa libertad de atención se convierta en el regalo que le doy a cada persona que encuentre hoy. La presencia completa de alguien que no está calculando, ni defendiendo, ni buscando. Que simplemente está, completamente, porque ya sabe quién es, y por lo tanto puede dedicar toda la energía a lo que está frente a él. Quiero hacer una distinción sobre el fracaso que creo que puede liberar a muchas personas de una carga que no es la suya. Hay distintos tipos de fracaso y no todos tienen la misma respuesta ni producen la misma formación. Hay el fracaso que viene del descuido, de no haber dado lo que había para dar, de haber tenido el recurso o la capacidad y no haberlo usado bien. Ese fracaso tiene una respuesta clara: arrepentimiento, corrección, compromiso de hacerlo diferente. Y produce el tipo de formación que viene de aprender a ser más fiel con lo que se tiene. Hay el fracaso que viene del intento genuino, de haber dado todo lo que había y que aún así no haber llegado. Ese fracaso es diferente. No señala descuido, sino límites. No requiere arrepentimiento por falta de esfuerzo, sino humildad de reconocer que los resultados no dependen solo del esfuerzo. Y hay el fracaso que viene del timing, de haber hecho lo correcto, pero antes de que el tiempo fuera el correcto, o después. Ese fracaso tampoco es error de carácter, es error de sincronización. Y la formación que produce tiene que ver con aprender a esperar el kairos de Dios en lugar de forzar el cronos humano. Señor, que quien está cargando frustración por fracaso pueda identificar qué tipo de fracaso es el suyo, porque la respuesta correcta depende de eso. Si es fracaso de descuido, que haya arrepentimiento genuino. Si es fracaso de intento genuino, que haya compasión propia y reconocimiento de límites. Si es fracaso de timing, que haya paciencia y confianza en tu momento. Que no se aplique la respuesta del primer tipo a los otros dos, porque la persona que intentó genuinamente y que se reprocha como si hubiera sido descuidada, está cargando culpa que no le corresponde. Y esa culpa errónea bloquea el aprendizaje correcto y la formación que el fracaso real tenía para producir. Que haya discernimiento sobre el tipo de fracaso, y que ese discernimiento
produzca la respuesta correcta, no una respuesta uniforme para todos los fracasos que no hace justicia a la complejidad de lo que realmente pasó. Quiero explorar algo sobre la gracia que creo que cambia la dinámica de cómo muchas personas la buscan. En las 3 parábolas de Lucas 15 hay un patrón que pocas veces se nota. En las 2 primeras, el que busca activo es el que tiene algo perdido. El pastor sale a buscar la oveja, la mujer barre y busca la moneda. En la parábola del hijo pródigo, el padre no sale a buscarlo, espera. Pero espera mirando hacia el camino, espera con expectativa, y cuando el hijo aparece de lejos, no espera a que llegue, corre. El padre que parecía pasivo en la espera resulta ser el más activo en el momento del regreso. Lo que estas 3 parábolas muestran juntas es que la gracia siempre está en movimiento hacia lo perdido. No siempre de la misma manera ni con el mismo timing, pero siempre orientada hacia el encuentro. La gracia no es pasiva ni indiferente, está activamente orientada hacia ti. Eso significa que cuando buscas a Dios esta mañana, no estás buscando a alguien que puede o no estar disponible según cuánto te hayas alejado. Estás respondiendo a alguien que ya estaba mirando hacia tu dirección, esperando este momento exacto. El encuentro con la gracia no depende principalmente de la intensidad con que tú buscas. Depende de la voluntad de Dios de encontrarse contigo. Y esa voluntad ya fue declarada en la cruz, ya fue demostrada en las parábolas, ya fue afirmada esta mañana en las misericordias nuevas que llegaron antes de que abrieras los ojos. Señor, que quien está escuchando sepa que no tiene que buscar con desesperación para encontrarte, que ya estás mirando hacia donde están, que el esfuerzo de la búsqueda no determina si habrá encuentro. El encuentro ya está disponible. El esfuerzo necesario es solo el de abrirse a recibirlo. Que esa verdad libere la oración de la ansiedad de tener que hacerla perfecta para que funcione. Que quite la presión de tener que sentir algo específico para saber que Dios está presente. Que la gracia que busca activamente pueda entrar por la puerta que simplemente se abre, sin importar cuán grandiosamente o cuán silenciosamente se abre. Padre, quiero orar por algo que trasciende este día y que es el contexto en el que los 3 temas de esta mañana tienen su sentido más profundo. El proceso de llegar a ser quien fuiste diseñado para ser. Porque el enfoque, el fracaso y la gracia no son experiencias aisladas, son parte de un proceso. El proceso de formación de una persona a la imagen de Cristo, que es el objetivo final de todo lo que Dios hace en y a través de nosotros. Romanos 8:29 lo dice con claridad. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo. Y ese objetivo no se alcanza en un momento de inspiración ni en una temporada de éxito. Se alcanza en el proceso largo de días bien comenzados y de fracasos bien procesados y de gracia continuamente recibida. Que quien está escuchando pueda ver su vida dentro de ese proceso. Que los días de enfoque perdido sean parte del proceso. Que los fracasos sean parte del proceso. Que incluso las temporadas de distancia de Dios sean parte del proceso. Que ninguna experiencia sea desperdiciada, porque todas las cosas cooperan para bien. Señor, que la paciencia con el proceso sea un regalo que recibamos esta mañana. No la resignación del que se conformó con poco. La paciencia del que sabe que lo que Dios inicia lo termina. Que lo que comenzó en nosotros antes de que naciéramos llegará a completarse en el tiempo que Él estableció. Que esta mañana sea un paso en ese proceso, un paso más cercano a la persona que fuimos diseñados para ser. No un salto gigante, un paso, y que mañana haya otro, y que en el acumulado de esos pasos pequeños, dados con fidelidad diaria, se vaya construyendo la vida que vale la pena haber vivido. Padre, también quiero orar por algo específico. Hay personas que vienen a estas oraciones repetidamente, que buscan a Dios con consistencia, aunque los resultados no siempre sean inmediatamente visibles, que vuelven aunque a veces les parezca que es el mismo ciclo,
Que sepan que el acto de volver no es señal de fracaso espiritual, es evidencia de fe que persevera. Que el que vuelve, aunque no ve resultados inmediatos, está demostrando una confianza más madura que el que solo busca cuando los resultados son rápidos. La fe que funciona cuando los resultados son rápidos es una fe joven. La fe que sigue buscando cuando los resultados tardan es una fe formada. Y Dios honra esa fe con una profundidad de encuentro que la fe joven todavía no puede recibir, porque no tiene la capacidad de sostenerla. Señor, que quien vuelve esta mañana por enésima vez sepa que cada regreso fue notado, fue honrado, fue sembrado en una tierra que va madurando, aunque todavía no se vea el fruto. Que la fidelidad de buscar sea en sí misma una obra que tú completas en el tiempo que determines. Que el encuentro de esta mañana tenga algo que el de ayer no tuvo. Porque cada mañana eres tú también, y porque la persona que llegó hoy tiene algo que la de ayer no tenía, formado en los días que pasaron entre las dos búsquedas. Algo nuevo para encontrar en cada nuevo encuentro. Padre, quiero orar también por algo que generalmente se trata como tema separado, pero que tiene conexión directa con el enfoque y con la manera de procesar el fracaso, el descanso. Porque hay personas que luchan con el enfoque no porque les falte disciplina, sino porque les falta descanso genuino. El cerebro cansado no puede mantener enfoque de calidad, no porque sea débil, sino porque fue diseñado para funcionar en ciclos de actividad y recuperación. El descanso no es tiempo perdido, es parte del diseño del sistema, y cuando se viola ese diseño consistentemente, el rendimiento cognitivo se deteriora independientemente de cuánto se intente. Que quien está luchando con el enfoque esta mañana pueda examinar honestamente si parte del problema es déficit de descanso. Que cuidar el sueño, los momentos de quietud real, los sábados de la mente que no están conectados a ninguna pantalla, sea visto como disciplina espiritual y no como lujo. Señor, que también sobre el cansancio venga tu gracia, no solo el cansancio del pecado y del fracaso, el cansancio físico y mental del que ha dado demasiado durante demasiado tiempo sin reponer, el cansancio de quien cuida a otros sin que nadie lo cuide, el cansancio del que lleva demasiadas responsabilidades sobre hombros que necesitan descanso. Que Mateo 11:28 sea real en la experiencia de esa persona esta mañana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No el descanso de quien se rinde, el descanso de quien entregó la carga al que puede cargarla sin agotarse. Esa clase de descanso que restaura mientras uno todavía está en movimiento. Hay algo más sobre la gracia que quiero explorar, porque creo que es donde la mayoría de las personas la pierde. La gracia no solo llega en los momentos grandes, llega en los ordinarios, en los momentos donde nadie está mirando y donde la experiencia no parece especialmente espiritual. La gracia en la taza de café que empieza el día, en la conversación sencilla con alguien que necesitaba ser escuchado, en la idea que llega en mitad de una tarea cotidiana que resuelve algo que llevaba días sin resolverse, en la canción que aparece en el momento exacto, en el versículo que se lee al azar y que habla directo a lo que no se ha podido nombrar. Esos son encuentros con la gracia, aunque no tengan la intensidad emocional de los momentos grandes, y la persona que aprende a notar la gracia en lo ordinario vive en un universo donde los encuentros con Dios son mucho más frecuentes que los que solo los espera en los momentos extraordinarios. Señor, afina la capacidad de notarte en lo cotidiano. Que la gracia que está presente en los momentos pequeños no pase inadvertida. Que el día de hoy tenga momentos así y que sean reconocidos como lo que son, señales activas de tu presencia en el territorio aparentemente ordinario de un día aparentemente normal. Porque la vida abundante que prometiste no se vive solo en los momentos de montaña, se vive también en los valles ordinarios cuando los ojos están abiertos para ver lo que está ahí, cuando la sensibilidad espiritual está despierta para percibir lo que la prisa y la distracción harían invisible. Que esta mañana haya abierto esa sensibilidad, que el día que comienza sea habitado con la conciencia de que Dios está en él,
en cada hora, en cada encuentro, en cada momento de quietud que se pueda crear dentro del ruido. Que esa presencia continua sea la experiencia de tu gracia en la vida cotidiana. Padre, también quiero orar por lo que esta semana puede producir si lo que comenzó aquí se sostiene, porque una sola mañana bien comenzada puede cambiar el tono de un día, y un día bien comenzado puede cambiar el tono de una semana, y una semana diferente puede abrir la posibilidad de un mes diferente. Que haya al menos 3 cosas que sucedan esta semana como resultado de lo que se oró esta mañana. 3 señales concretas de que algo se movió. No necesariamente grandes, pueden ser pequeñas. Una conversación que fue diferente porque el enfoque estaba en la persona y no en la imagen. Un fracaso que fue procesado en minutos en lugar de días porque la perspectiva de formación fue aplicada. Un momento de gracia en lo ordinario que fue notado y agradecido. Que esas 3 cosas pequeñas sean la evidencia de que la semilla sembrada en esta oración germina, y que esa evidencia sea el combustible de fe para la próxima mañana. Que la fe se construya sobre experiencias reales acumuladas y no solo sobre emociones que van y vienen. Señor, que dentro de un mes, quien oró hoy pueda mirar atrás y ver una diferencia visible, no en las circunstancias necesariamente, en cómo se relaciona con ellas, en cómo comienza los días, en cómo procesa los fracasos, en cómo experimenta tu presencia en lo cotidiano. Esa diferencia construida un día a la vez sobre la práctica de estas cosas es la vida diferente. No la que llega de golpe en un milagro espectacular, aunque esos también suceden. La que se construye en la fidelidad silenciosa de cada mañana bien comenzada. Esa es la vida que permanece. Padre, declaro con fe lo que tu palabra dice que es verdad sobre mí esta mañana, no lo que siento todavía completamente. Lo que es, porque la fe habla lo que es antes de que la experiencia lo confirme. Declaro que mi enfoque este día nace de saber quién soy en ti y no de la necesidad de probar algo, que soy el amado antes de ser el productivo, que la identidad que tengo en Cristo es el fundamento desde donde actúo y no la recompensa que busco con mi actuación. Declaro que el fracaso que cargué no me define, me forma, que hay carácter siendo construido en el proceso de fallar y levantarse que no podría construirse de ninguna otra manera, que el mismo fracaso que frustró mis planes puede estar cumpliendo los planes de Dios para mi formación. Declaro que fui encontrado esta mañana por la gracia de Dios, que fui visto completamente y amado completamente al mismo tiempo, que ese encuentro es real, aunque no lo sienta perfectamente todavía, que la gracia que recibí no es recurso agotable, sino la expresión del carácter inagotable de quien me la dio. Declaro que este día tiene propósito, que los pensamientos de Dios sobre mí son de paz, que hay un fin que esperar, un futuro que Él diseñó, y que nada de lo que este día traiga puede cancelar lo que fue establecido antes de que este día comenzara. En el nombre de Jesús. Amén. Llegaste hasta el final de esta oración. Viniste buscando enfoque, cargando el peso del fracaso y necesitando la gracia de Dios. Y en lugar de recibir técnicas, recibiste algo diferente. Una perspectiva. El enfoque desde la identidad y no desde la disciplina. El fracaso como formación y no como veredicto. La gracia como encuentro y no como recurso. Esos 3 cambios de perspectiva, si son recibidos de verdad y practicados con el tiempo, no producen solo días mejores, producen una persona diferente. Una persona cuyo enfoque no fluctúa con las circunstancias porque su identidad no fluctúa, cuya relación con el fracaso no la destruye porque entiende lo que el fracaso produce, cuya vida con Dios no es de rendimiento sino de encuentro. Como prometí, aquí está la perspectiva final que quiero dejarte. Los 3 temas de esta mañana no son problemas separados que necesitan soluciones separadas. Son síntomas de una sola raíz que cuando es atendida, los 3 mejoran simultáneamente. La raíz es la pregunta de identidad. ¿Quién soy? Si la respuesta a esa pregunta depende del rendimiento, el enfoque será ansioso,
El fracaso será devastador y la gracia será difícil de recibir, porque la vergüenza de no haber rendido bien bloqueará su entrada. Pero si la respuesta a esa pregunta es, soy amado por Dios antes de rendir, durante el fracaso y después de la caída, entonces el enfoque tiene libertad, el fracaso tiene contexto y la gracia tiene puerta abierta. Una sola raíz, una sola respuesta, 3 áreas transformadas y la pregunta práctica que prometí, no una lista de cosas por hacer, una pregunta, esta. ¿Desde qué identidad estoy comenzando este día? Antes de tocar el teléfono, antes de mirar el calendario, antes de abrir el correo. Una pregunta. La respuesta honesta a esa pregunta te dirá todo lo que necesitas saber sobre por qué ciertos días tienen más enfoque que otros. Escribe en los comentarios, soy amado antes de rendir, me levanto. Es la declaración de la identidad desde donde vives el día y la decisión de levantarte del fracaso. Las dos cosas juntas, en una sola frase. Padre, antes de que esta persona cierre este video, la entrego a ti. Conoces el día que tiene por delante. Conoces la tentación de volver al enfoque basado en el rendimiento apenas el ruido del mundo comience. Conoces la posibilidad de que el fracaso vuelva a sentirse como veredicto cuando la emoción de esta mañana se disipe. Que lo que se sembró aquí tenga raíces más profundas que la emoción del momento. Que la perspectiva del fracaso como formación no sea solo inspiración de la mañana, sino una verdad que se instale. Que el encuentro con tu gracia haya dejado algo que no se evapore con la primera hora del día. Que cuando llegue el próximo fracaso, y llegará, recuerde lo que declaró esta mañana. Me forma, no me define. Que esas palabras sean más rápidas que la acusación. Que el reflejo sea levantarse en lugar de hundirse. Que la práctica de esta perspectiva con el tiempo la haga natural. Y que mañana vuelva. No porque todo se resolvió en esta oración, sino porque cada mañana que comienza en encuentro con tu presencia es un día que tiene más de lo que ofrece sin ti. Que esa experiencia acumulada de mañanas bien comenzadas sea la prueba que produce la esperanza que no avergüenza. En el nombre de Jesús, que es nuestra identidad, que transforma nuestros fracasos en formación y que nos sale a encontrar con la gracia que no requiere que lleguemos perfectos. En ese nombre cerramos. Amén. Que quien llegó disperso esta mañana salga con al menos una claridad. ¿Qué es lo más importante del día que comienza? No la lista completa, una cosa. La cosa que si la hiciera con toda la presencia y el enfoque que tiene, le daría un sentido de haber habitado bien el día. Que quien llegó frustrado por el fracaso salga con al menos una pregunta respondida. ¿Qué está siendo formado en mí a través de esto? No la respuesta completa, una pieza, un destello de lo que el proceso está produciendo. Suficiente para ver que hay diseño en lo que parece desorden. Y que quien llegó necesitando un encuentro con la gracia haya tenido ese encuentro aunque no lo sienta todavía con toda la intensidad que quisiera. Que algo en este tiempo haya sido diferente. Que la puerta que estaba entornada haya sido empujada, aunque sea 1 centímetro más. Eso es suficiente para hoy. 1 centímetro de claridad, un destello de perspectiva, 1 gramo de encuentro. Con el tiempo esos centímetros se convierten en metros, esos destellos en visión, esos gramos en plenitud. Dios trabaja en lo pequeño para producir lo grande. Eso es lo que creemos sobre esta mañana. En el nombre de Jesús que da claridad a los dispersos, que transforma el fracaso en formación y que nos sale a encontrar con una gracia que nunca aprendió a cansarse. En ese nombre fiel y constante cerramos esta oración. Amén y amén. Padre, también quiero orar por la comunidad invisible de personas que hicieron esta oración esta mañana sin conocerse entre sí, que están en diferentes países, con diferentes historias, con diferentes versiones del fracaso y de la dispersión, pero que llegaron al mismo lugar buscando lo mismo. Que esa comunidad sea una fuente de aliento mutuo, que cuando alguien lea en los comentarios que otra persona declaró que su fracaso la forma y no la define, sienta que no está solo en ese proceso, que la vulnerabilidad de uno sea el permiso de otro
para ser igualmente honesto. Que los testimonios que vengan de estas mañanas, cuando el enfoque se sostenga y el fracaso produzca lo que prometiste, y la gracia sea experimentada de manera real y tangible, sean el combustible de fe para los que todavía están al inicio del proceso. Que cada historia de transformación sea el mapa de otro, porque así funciona el cuerpo de Cristo. Lo que uno recibe no es solo para sí mismo, es para ser compartido. La perspectiva del fracaso como formación que recibiste esta mañana puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar en su peor momento. Y lo que le llegue a ese alguien puede a su vez transformar a otro. Señor, que la gracia que fluyó esta mañana no se detenga en quien la recibió, que siga moviéndose hacia las relaciones de quienes estuvieron aquí, hacia las personas que van a encontrar hoy, hacia el mundo que necesita ver a personas que viven con enfoque, que procesan el fracaso con madurez y que extienden la gracia que recibieron. Que esta oración haya sido el inicio de algo que se multiplica, que lo que Dios sembró aquí esta mañana dé fruto que permanezca, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, que también quien tiene personas a su cargo, hijos, empleados, discípulos, compañeros que miran cómo vive, lleve hoy algo diferente a ese liderazgo. Que el enfoque desde la identidad que recibió esta mañana se traduzca en una presencia diferente con los que dependen de él. Que la manera en que procesa el fracaso sea un modelo para los que lo observan, que vean a alguien que cae y se levanta sin destruirse, que aprenden de lo que salió mal, sin encerrarse en la vergüenza. Que el fracaso forma al líder de una manera que los que lo siguen eventualmente también necesitarán aprender. Y que la gracia que recibió la extienda, que el ambiente que crea en su hogar, en su trabajo, en su comunidad, sea un ambiente donde los que fallan son restaurados y no destruidos. Donde el que se levanta después de caer recibe apoyo y no juicio. Donde la misericordia que Dios extendió esta mañana siga fluyendo hacia afuera. Porque eso es lo que transforma culturas, no los sistemas ni los procedimientos. Las personas que recibieron gracia y que la viven de manera tan natural que todos los que están cerca la respiran. Que esa persona sea quien está escuchando hoy. Que lo que recibió se convierta en lo que da. En el nombre de Jesús. Amén. Que mañana vuelvan. Que el video de mañana sea encontrado con la misma apertura de hoy o con más. Que cada mañana sea una capa más de lo que se está construyendo. Y que con el tiempo, sin que se note exactamente cuándo ocurrió el cambio, la persona que llega a una de esas mañanas sea visiblemente diferente a la que llegó esta mañana. Más libre, más enfocada, más formada, más llena de la gracia que se fue derramando día a día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, también quiero pedirte algo para la noche de hoy. Que cuando esta persona se acueste esta noche, pueda hacer algo que pocas veces se hace. Revisar el día no para juzgar cuánto se produjo, sino para notar dónde estuviste tú. ¿En qué conversación? ¿En qué momento inesperado? ¿En qué pequeña gracia que habría pasado desapercibida si los ojos no hubieran estado abiertos? Que esa revisión nocturna no sea inventario de fracasos, sino búsqueda de huellas de gracia. Porque las huellas siempre están. No siempre en los lugares donde las buscamos, pero siempre en el día de quien está orientado hacia ti. Que aprendan a encontrarlas, que esa búsqueda cierre el día con gratitud en lugar de con reproche, y que esa gratitud de la noche sea el puente hacia la mañana siguiente. Que quien duerme agradecido amanezca con más disposición para volver a buscar. Que el ciclo de mañana y noche, de búsqueda y gratitud, de esfuerzo y descanso, sea la estructura que sostiene la vida que se quiere vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, que lo que se sembró esta mañana no dependa de la emoción del momento para sobrevivir el día, que tenga raíces más profundas que el sentimiento, que cuando la primera hora del trabajo intente borrar todo lo que se recibió aquí, haya algo que resista, la verdad de quién soy en ti, la perspectiva del fracaso que forma, la certeza del encuentro que ya ocurrió. Que esas tres cosas sean anclas, que cuando el día jale en sus múltiples direcciones, esas anclas mantengan el barco en el lugar correcto.
no inmóvil, en movimiento, pero desde un centro estable que no se mueve aunque todo lo de afuera se mueva. Eso es lo que pedimos para este día, un centro estable, una identidad firme, un fracaso que enseña en lugar de destruir, una gracia que es encuentro y no solo recurso. Con eso es suficiente para vivir bien este día, y vivir bien este día es suficiente por ahora. Mañana habrá otra mañana, y tú estarás en ella también, fiel como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irte, en pantalla aparece el siguiente video preparado para este camino. Dale clic, sigue en la presencia de Dios. El encuentro que comenzó aquí puede continuar ahí.